asignatura de reanimación cardiopulmonar, nos quedaba pendiente hablar sobre reanimación cardiopulmonar avanzada, que consiste básicamente en aprender a usar un desfibrilador externo automático, ¿no? Y saber qué debemos hacer y para qué nos sirve, cómo funciona, para qué nos sirve, cuál es la función de este monitor portátil, como vamos a ver más adelante. Pero algo muy importante que tengo que decirles al iniciar la clase el día de hoy es que ustedes no olviden el tiempo es muy importante en reanimación cardiopulmonar. Por eso es que ustedes han visto que se organiza todo el trabajo de acuerdo a una cadena de supervivencia para precisamente hacer el tiempo más corto y atender a la víctima lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ese tiempo desde que usted hace el diagnóstico de la parada cardíaca, ¿no? Usted reconoce la parada cardíaca en la víctima y el tiempo que transcurre hasta que llega la ayuda. Recuerden que las paradas cardíacas extrahospitalarias son las más frecuentes y dentro de ellas las intradomiciliarias son las de mayor estadística. Ese tiempo que transcurre desde que usted reconoció la parada cardiorrespiratoria hasta que llega la ayuda con el desfibrilador externo automático que usted solicitó en la llamada, ese periodo es muy importante, ese periodo de tiempo, ¿no? Las guías recomiendan que ese tiempo se encuentre entre 3 a 5 minutos. Eso es lo que dicen las guías, pero eso hay que adaptarlo también a las realidades, ¿no? Como la nuestra, por ejemplo, ¿no? En nuestro país existen pocos desfibriladores externos automáticos. Lo que más vamos a ver nosotros en nuestro trabajo diario es un desfibrilador manual, más no un externo automático. Entonces, el tiempo que está calculado o ya programado, que no pase de 4 a 5 minutos, se va a hacer óptimo aquel que llega dentro de los 3 minutos, ¿no? Y necesario dentro de los 5 minutos, ¿no? No debemos pasar de los 5 minutos. Ahora, si pasan los 5 minutos, bueno, ahí entran en juego otros criterios para continuar con las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Entonces, viendo de que este tiempo es muy importante porque esto está en relación a la sobrevida o a la supervivencia de la víctima, ¿no? Por cada minuto que va pasando, hay un porcentaje menor en el 10% de sobrevida, por cada minuto que va pasando, ¿no? Y como les decía, pues, si las paradas extra hospitalarias se presentan con más frecuencia, a ellos se les pide pues que se demoren como máximo 5 minutos. Y las paradas intrahospitalarias, un límite de 3 minutos, pero lo recomendable para las paradas intrahospitalarias es que el DEA esté a la mano en 1 minuto aproximadamente, ¿no? Entonces, esta recomendación de realizar una desfibrilación temprana es muy importante y la tenemos que tener presente para iniciar nuestra reanimación cardiopulmonar avanzada, porque nosotros nos encontramos, como en la clase pasada, haciendo el RCP básico que ya ustedes saben hacer, han llevado la práctica, ¿no? Entonces, hacer 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, mientras llegue la ayuda que usted pidió solicitando un desfibrilador externo automático. Este tiempo debe ser corto para aumentar la supervivencia, ¿no? Y así es que funcionan los países desarrollados, ¿no? De una manera organizada, programada, de tal manera que ellos
ya se adelantan a lo que pueda suceder. Por eso es que en los países desarrollados el desfibrilador externo automático se encuentra a la mano, ¿no? O sea, usted no va a esperar que llegue una ambulancia con el desfibrilador externo automático, sino más bien está a la mano en lugares donde se presentan estas paradas cardiorrespiratorias, generalmente los estadios, los aeropuertos, ¿no? Los lugares donde hay grandes aglomeraciones de gente y donde las personas se emocionan o se pueden desencadenar paradas cardiorrespiratorias. En esos lugares, los países desarrollados tienen pues sus DEAs dentro de una cajita y solo usted rompe el vidrio y accede al DEA, ¿no? De esa manera usted está haciendo que este tiempo entre parada cardiorrespiratoria y la primera descarga eléctrica sea cada vez menor para así aumentar la supervivencia en la víctima. Entonces vamos a entrar de lleno al tema del RCP avanzado y la reanimación cardiopulmonar avanzada, pues sin un desfibrilador externo automático no tendría razón de ser, ¿no? O sea, el objetivo primordial es disminuir la mortalidad en la víctima en parada cardiorrespiratoria y el desfibrilador externo automático es el equipo que nos va a ayudar a resucitar a la víctima lo más pronto posible, ¿no? Este desfibrilador externo automático es un resucitador portátil, ha sido diseñado para que cualquier persona la pueda usar, no necesariamente un personal de salud. Es de un manejo tan simple y es es muy transportable, ¿no? No exige mucho personal para el uso, ¿no? Los desfibriladores externos automáticos han sido entonces diseñados exclusivamente para atender o disminuir ese tiempo entre parada cardiorrespiratoria y supervivencia de la víctima, ¿no? Ahora vamos a aprender cómo es que funciona este DEA, ¿no? Más conocido como DEA. Existen muchos modelos de DEAs, ¿no? Todos son pequeños, portátiles, ¿no? Comparados, por ejemplo, con el desfibrilador manual que conocemos todos y los tenemos en los diferentes hospitales de MINSA y de salud, ¿no? El DEA, como ustedes ven acá, es chiquito, pequeño, ¿no? Y va a funcionar pues con parches autoadhesivos, ¿no? No así el desfibrilador. Este, por ejemplo, es un modelo de desfibrilador manual que nosotros vemos en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de shock trauma, en las salas de operaciones, ¿no? Como monitores. Estos pesan y tienen una pantalla mucho más grande y tienen un montón de botones, ¿no? Que tienen que ver no solamente con el encendido y el apagado del equipo, sino también con la carga y la descarga, el dial de carga y de descarga, ¿no? Botones para paletas, porque este tipo de desfibrilador manual funciona con paletas metálicas, no como el DEA que funciona con parches autoadhesivos, ¿no? Hay algunos modelos de DEA que no traen pantalla, hay DEAs que sí traen pequeñas pantallas para que usted pueda reconocer el ritmo en el que se encuentra la víctima. Pero lo usual es que el DEA maneje todo el asunto de la parada cardiorrespiratoria, más no el desfibrilador manual, ¿no? Que requiere que el reanimador haga el diagnóstico por sí solo, según la imagen en la pantalla, de qué tipo de parada cardiorrespiratoria se encuentra la víctima. Otra diferencia es que los desfibriladores manuales generalmente empiezan las descargas con 250 joules y luego van a ir haciéndose las diferentes descargas, sumándose en cada una de ellas 50 joules más, ¿no? Y tienen como máximo 360 joules de carga el desfibrilador manual. Les decía que este modelo manual también funciona con paletas metálicas, que son estas que están acá apoyadas sobre la parte superior del equipo,
¿no? Y en cada mango tiene un nombre, ¿no? Hay una paleta external y hay otra paleta Apex, que se llama Apex. La paleta external se va a colocar en la región subclavicular derecha y la paleta que lleva el nombre de Apex va a ir entre la línea axilar media a la altura del cuarto quinto espacio intercostal para hacer la descarga, ¿no? Obviamente esas paletas metálicas deben llevar un gel aislante cuando se ponen en contacto con la pared torácica de la víctima. Y tiene pues esta pantalla donde usted el reanimador va a hacer el diagnóstico, tiene que reconocer los ritmos, ¿no? De parada cardiorrespiratoria para poder tratarlos. En el caso del DEA, que no lleva, algunos llevan pantalla muy pequeña y otros no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el DEA es el que va a hablar en el idioma del país en el que se encuentre, ¿no? Y va a indicar los pasos que usted tiene que realizar. Recuerden que dije que el DEA ha sido diseñado para que cualquier persona lo use, no necesariamente personal de salud. Entonces, el manejo tiene que ser, y el lenguaje lo más simple posible en el caso del DEA, y el DEA es el que va a determinar qué ritmo se va a tratar con descarga y qué ritmo no se va a tratar con descarga. Otra diferencia también es que los equipos desfibriladores externos automáticos usan una corriente de tipo bifásica y los desfibriladores manuales, generalmente los más antiguos, usan onda monofásica, ¿no? Y esto tiene que ver con la dirección de la corriente, ¿no? La onda bifásica, la corriente va a circular en dos direcciones y se va a generar un círculo de corriente que va a actuar sobre el miocardio tratando de reanimarlo. Mientras que el uso de la onda monofásica, la corriente va a ir en una sola dirección y va a salir, ¿no? O sea, como que tiene menos intensidad que una onda bifásica, ¿no? Actualmente, sí, los manuales, los últimos equipos llevan ya onda bifásica en cuanto a equipos manuales. Los equipos externos automáticos generalmente tienen onda bifásica e inician la descarga con 200 a 220 joules como máximo. Apenas llegue la ayuda, cuando yo me encuentro realizando las maniobras de RCP, compresiones y ventilación asistida boca a boca, llega la ayuda y lo primero que hay que hacer, el primer paso es encender el equipo, ¿no? Los DEAs tienen un botón de encendido y apagado que es el mismo, entonces se enciende el equipo. Inmediatamente el DEA da las indicaciones y te dice coloca los parches autoadhesivos. Los parches autoadhesivos igualmente, acá nadie se pierde, un parche tiene el nombre de esternón y el otro parche tiene el nombre de Apex, ¿no? Igual que las paletas metálicas del desfibrilador manual. El que dice esternón va a ir en la región subclavicular derecha, como ven acá en la figura, y el que dice Apex va a ir adherido a la línea axilar media, altura, espacio cuarto, quinto, espacio intercostal. Cuando ya usted ha colocado los parches y los parches se unen a través de un cable al DEA, ¿no? Inmediatamente el DEA lo que va a indicar es analizando ritmo cardíaco. Ese es el momento adecuado e indicado de suspender las compresiones torácicas. En ese momento, ¿no? En ese momento suspendo compresiones torácicas. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior de RCP básico que se decía que las maniobras de compresión torácica deben ser ininterrumpidas? ¿Recuerdan? Bien, la única razón de peso por la cual yo debo dejar de comprimir un tórax es cuando el DEA indica, cuando el desfibrilador externo automático indica que va a analizar el ritmo. En ese momento, uno se retira
se retira de la víctima para no recibir la descarga y dejar que el DEA analice el ritmo y programe descarga si es que considera que debe tratarse con una descarga eléctrica el ritmo de parada cardíaca en esa víctima. Entonces, un parche en la región infraclavicular derecha, otra en la línea medaxilar izquierda, a la altura del cuarto o quinto espacio intercostal. Y usted no pierde mucho tiempo en pegar los parches autoadhesivos y generarse pues con la descarga, si es que es necesaria, una corriente bifásica que va a ir en dos direcciones. Y es importante que estos parches autoadhesivos estén bien adheridos a la pared torácica y en el lugar correcto. Nunca colocar, por decir, un parche encima del esternón o este parche que dice Apex, más pegado a la línea media, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a agarrar menor cantidad de miocardio que vamos a reanimar, ¿ya? Por eso es que es importante colocar adecuadamente estos parches para generar una corriente en ambas direcciones que agarren la mayor cantidad de masa del ventricular, de miocardio, para reanimar adecuadamente ese corazón, ¿no? Para optimizar la energía que va a pasar a través de los ventrículos, ¿ya? La colocación de los parches, entonces, en ese sentido, es muy importante. Ni tan pegados, ni tan juntos, ni tan separados. Entonces, cuando el DEA indica voy a descargar, todo el mundo, o voy a analizar el ritmo, todo el mundo se aleja de la víctima porque eso quiere decir que el equipo ha detectado un ritmo que se va a tratar con una descarga eléctrica, ¿no? Y todo el mundo se retira. Luego se realiza la descarga, miren, acá ya hay otro modelo de DEA, ¿no? Con los parches ahí a la mano, y el primero, miren, botón de encendido, 2, botón de analizar ritmo, y 3, botón de descarga, y nada más, ¿no? Este es un desfibrilador manual, otro modelo, con pantalla grandaza, con dial, ¿no? Para cargar en joules la carga, ¿no? Y estos generalmente para adultos, entre 250, máximo 360 joules, ¿no? Para hacer en niños, hay menor cantidad de joules por kilo de peso. Actualmente se consideran 2 a 4 joules por kilo de peso en cuanto a descargas eléctricas para niños, ¿no? En el caso del DEA, el DEA genera la descarga, ¿no? Uno no tiene que manejar un dial, como en el caso del manual, para saber la cantidad de joules que va a descargar. El DEA va a generar o va a determinar la descarga en joules en el caso del uso del desfibrilador externo automático. Cuando es un paciente pediátrico, no se usan los parches de adultos, sino el DEA trae también parches de pediátricos, ¿no? Para uso pediátrico. En el caso de que no existan parches pediátricos en ese DEA, se puede hacer la descarga con el parche de adulto, ¿ya? Colocando uno en la espaldita del niño y otro en la parte anterior del tórax, ¿no? Si el caso es al revés o viceversa, o sea, el DEA trae parches pediátricos y no de adulto, en ese caso sí no funcionarían los parches pediátricos para un adulto. Bien, entonces, después de hacer el RCP básico viene la descarga, ¿no? Si la descarga es con éxito, pues ahí inmediatamente se suspende el RCP básico y se inicia el RCP avanzado, ¿no es cierto? Para mantener a la víctima hasta que lleguen o se traslade ya a la víctima resucitada hacia una unidad de cuidados avanzados, ¿no? Pero si la descarga no tiene éxito, quiere decir que no hemos recuperado ritmo sinusal, entonces tenemos que continuar con las maniobras de RCP básico 2 minutos más,
¿ya? 2 minutos más, haciendo como mínimo 5 ciclos, cada uno de 30 compresiones con 2 ventilaciones, ¿no? Al cabo de los cuales podemos ir reevaluando si es que se descarga o no se descarga. Como vuelvo a repetir, en nuestro medio no existen muchos DEAs, ¿no? Vamos a estar más familiarizados como internos, como residentes, incluso como asistentes, a la presencia de los desfibriladores manuales. Estos desfibriladores manuales no me van a indicar, ¿no? El reanimador en ese caso sí es el que va a tener que tomar la decisión de desfibrilar o no, ¿no? De acuerdo a lo que vea en la pantalla, de acuerdo al ritmo que esté encontrando en la pantalla, ¿no? Y entonces para eso hay que recordar que es un ritmo sinusal, un ritmo normal, ¿no? Ustedes recordaban la presencia de la onda P que precede al complejo QRS y que luego viene la onda T y que la onda P es traducción de las contracciones auriculares, la onda QRS, la contracción ventricular y la onda T es la relajación, ¿no es cierto? Entonces, y estas ondas tienen pues unos intervalos medidos en segundos por cada cuadradito. Cada cuadradito del electrocardiograma es 1 milímetro que equivale en tiempo a 0.04 segundos. Entonces acá nos interesa una persona o una víctima que está en parada cardiorrespiratoria por el motivo que sea, no va a haber pues presencia de onda P, ¿no es cierto? Porque la presencia de onda P está en relación a un ritmo normal, a un ritmo sinusal. Una parada cardiorrespiratoria no hay onda P. Y sí vamos a analizar los diferentes tipos de complejo QRS que se van a presentar. Pero sí tengo que tener en cuenta que el valor o duración del complejo QRS es de 0.10 a 0.12 segundos, ¿no es cierto? Como máximo, ¿no? Cada complejo normal. Si es mayor que esto o no existe complejo QRS, ahí está la patología, ¿no es cierto? Bien, entonces los ritmos con los cuales nosotros debemos familiarizarnos para atender una parada cardiorrespiratoria, cuando llega el desfibrilador, los vamos a clasificar en ritmos, son 4, ¿no? Son 4 estos ritmos. Y los vamos a clasificar en ritmos desfibrilables y en ritmos no desfibrilables. Los desfibrilables, como dice su nombre, van a ser tratados con descarga eléctrica, ¿no? Con el desfibrilador que tenga yo a la mano. Si es el manual, bueno, pues ya sé usar el manual, ya me enseñaron a usar el manual y lo voy a hacer. Ya sé cómo consiste, cómo está conformado y todo. Si tengo un DEA, mucho mejor, ¿no? Si tengo un DEA, el tiempo va a ser mucho más corto, ¿no? Que en el caso del manual. Bien, entonces los ritmos desfibrilables van a ser tratados con el desfibrilador externo automático o el manual, cualquiera de ellos que tenga a la mano. Estos ritmos pueden ser taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Y luego este ritmo se va a convertir en fibrilación ventricular, ¿ya? Es como si fuera una historia natural de una enfermedad. Inicia la parada cardiorrespiratoria, se inicia con una taquicardia ventricular sin pulso, que luego se va a transformar ese ritmo en una fibrilación ventricular. Ustedes me dirán, ¿y qué tiempo o qué condiciona que esto se transforme en fibrilación ventricular? El tiempo que dura una taquicardia ventricular sin pulso, aproximadamente, nosotros trabajamos con aproximaciones, no trabajamos con cosas así absolutas, ¿no? Aproximadamente 40 segundos, a veces hasta 30 segundos, ¿no? Menos de un minuto. Rápidamente pasa y se transforma en fibrilación ventricular. Esta fibrilación ventricular va a durar un poco más de tiempo, ¿no?
como diciendo que la naturaleza se defiende y te da tiempo para que reconozcas todavía un ritmo desfibrilable que es de mejor pronóstico que un ritmo no desfibrilable, ¿no? Eso quiere decir de que un ritmo desfibrilable significa que todavía puedo tener esperanza de supervivir a esa víctima. La fibrilación ventricular va a demorar más de 1 minuto, ¿no? Hay fibrilaciones ventriculares que pueden llegar a durar 2 minutos. Y miren, ustedes tienen tiempo para reconocer la parada cardiorrespiratoria. Si están en el hospital y tienen un monitor, pues sería un error garrafal no reconocer una fibrilación ventricular porque estás jugándote con el tiempo para recuperar a tu enfermo, ¿no? Hay algunas características que debemos de tener en cuenta para reconocer y diferenciar una taquicardia ventricular de una fibrilación ventricular. Una taquicardia ventricular no genera pulso, no genera pulso. Hay taquicardias ventriculares con pulso, pero eso no es parada cardíaca, ¿no? Luego esa con pulso te va a llevar a una TB sin pulso. Eso es parada cardiorrespiratoria. Y ahorita el tema es reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? Y parada cardiorrespiratoria. Entonces los latidos por minuto en estos casos llegan hasta 250 latidos por minuto, ¿no? Pueden ir desde 100, desde más de 100 hasta 250 latidos por minuto. Y el complejo QRS en este caso se caracteriza porque es ancho. Quiere decir que va a durar más tiempo del que dura normalmente, ¿no? Habíamos dicho entre 10 segundos, máximo 12 segundos, pero en este caso está durando mucho más. Este es un complejo QRS ancho que genera ondas en colgajo, se dan cuenta acá, y en este caso, en esta imagen, es pues que todas las ondas son iguales, ¿no? Esta es una taquicardia ventricular sin pulso, complejo QRS ancho con ondas en colgajo, ¿no? Y de la misma forma, todas las ondas se va a llamar taquicardia ventricular monomórfica y polimórfica cuando usted ve complejos QRS anchos, pero las ondas son de diferente forma, ¿no? Y la característica principal, las ondas en colgajo, S en colgajo, ¿no? Hay una variedad que es la torcida de puntas, y luego se va a convertir ese ritmo en fibrilación ventricular. Aquí está, primero la parada se inicia con taquicardia ventricular, en este caso monomórfica, ¿no es cierto? Y luego se va a transformar en este ritmo caótico, ondas pequeñas, entre grandes y pequeñas, ¿no? Este es un ritmo caótico que va a ir a una frecuencia mayor de 250 latidos por minuto, irregular, caótico, ¿no? Y el único tratamiento de estos dos ritmos es la descarga eléctrica en joules. O sea, si estos ritmos nosotros los detectamos y no ha llegado la ayuda, pues no hay otra cosa que seguir con el RCP básico hasta esperar que llegue un desfibrilador y tener el desfibrilador para hacer la descarga eléctrica, ¿no? En joules. Que si fuera manual, inicia con 250 joules. Y si fuera DEA, inicia con 200 joules, ¿no? Bien, entonces esa fibrilación ventricular, miren, formas de fibrilación ventricular, ondas pequeñas con ondas grandes, ¿no? Esto es fibrilación ventricular, muy diferente a taquicardia ventricular. Las dos se tratan con descarga eléctrica. Otras formas de fibrilación ventricular. Esta es una taquicardia ventricular que luego se transforma en una fibrilación ventricular. Más fibrilación ventricular. ¿Por qué les pongo más imágenes de fibrilación ventricular? Porque el 60% de las paradas cardiorrespiratorias, estadísticamente, son
en fibrilación ventricular, ¿no? ¿Será esto que tiene relación con el tiempo de duración de este tipo de paradas cardiorrespiratorias? Porque duran más de 2 minutos y pueden ser detectadas en ese tiempo. Luego tenemos los ritmos no desfibrilables, o sea, los que no se van a tratar con la ayuda del desfibrilador. El desfibrilador en este caso nos va a ayudar a reconocer el diagnóstico. Esta es una sistolia, esta es una alteración eléctrica sin pulso, ¿no? Son los que el desfibrilador va a servir para eso en este caso, pero no para tratarlos con descarga. ¿Con qué vamos a tratar este tipo de ritmos no desfibrilables? Con la compresión torácica que hemos aprendido el lunes anterior y la ventilación asistida, o sea, con RCP básico, ¿ya? Y tenemos que primero se va a presentar, después de fibrilación ventricular, viene la alteración eléctrica sin pulso o actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Que es cualquier ritmo que no sea ni taquicardia ni fibrilación que asemeja un ritmo sinusal, un ritmo normal, pero no es un ritmo normal porque no hay pulso en la víctima, ¿no? Entonces, cualquier ritmo que no sea ni fibrilación ni taquicardia ventricular, pero que la víctima esté en parada cardiorrespiratoria, ustedes ya saben diagnosticar parada cardiorrespiratoria, inconsciencia, ausencia de pulso y ausencia de respiración. Y parece que hubiera un ritmo, eso es alteración eléctrica sin pulso, ¿ya? Esta se trata con RCP básico, no con descarga eléctrica. Luego esta actividad eléctrica sin pulso, que miren, semeja a un ritmo normal, pero no hay pulso, se va a transformar en el último ritmo, ¿no? Que conocemos como asistolia, ¿no? Una raya isoeléctrica. Ya no hay ningún tipo de ritmo en ese miocardio. Se ha parado totalmente, ¿no? Es el último, la asistolia, y también se va a tratar con RCP básico, con maniobras de RCP básico, con presión torácica y respiración. Es por eso que a ustedes, los alumnos, les insistimos en aprender en hacer una correcta compresión torácica de alta calidad, ¿no? Porque así ustedes van a sacar a las víctimas en asistolia o en alteración eléctrica sin pulso, ¿ya? Y acá hay más ritmos de asistolia que ustedes tienen que estar familiarizados porque van a tener más a la mano los desfibriladores manuales que los desfibriladores externos automáticos, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia? ¿Cómo voy a comportarme frente a una víctima que está en parada cardiorrespiratoria? El RCP básico, ustedes ya lo saben hacer. Llega la ayuda con el desfibrilador, ¿no es cierto? Y nos situamos acá. Llegó la ayuda. ¿Para qué me sirve el desfibrilador? Para reconocer si estoy en parada desfibrilable o en no desfibrilable. Entonces enciendo el DEA o el monitor manual, ¿no? El desfibrilador manual, y reconozco si estoy en desfibrilable o en no desfibrilable. Si estoy en desfibrilable, voy a listar mi primera descarga, que si fuera manual va a empezar con 250 joules. Si fuera DEA, va a empezar con 200 joules, ¿no? Mi primera descarga. Por kilo de peso para niños, vuelvo a repetir, 2 a 4 joules por kilo de peso. Si es una víctima adulta y tengo un DEA, inicio con 200 joules. Si es una víctima adulta y tengo un manual, voy a iniciar con 250 joules. Descargo y luego continúo. No es que descargo y analizo pulso, eso no. Retírense eso de la cabeza. Descargas y sigo con el RCP básico con presión torácica por 2 minutos. Por 2 minutos. En ese lapso, usted puede, con la ayuda de alguna persona, tener una vía intravenosa o una vía intraósea, ¿no?
En las últimas guías, esto es importante porque recomiendan administrar adrenalina después de la primera descarga, ¿no? Inmediatamente después de la primera descarga por vía intravenosa o por vía intraósea. Si después de los 2 minutos de nuevo analizo ritmo con el desfibrilador, veo que continúa en desfibrilable, entonces voy a listar mi segunda descarga, que va a llevar 50 joules más en el caso del desfibrilador manual, y ya estaríamos hablando de 300 joules. Y en el caso del desfibrilador externo automático, máximo 220 joules, ¿no? En la segunda descarga. Las guías, como vuelvo a repetir, después del 2015 y del 2020, me parece, recomiendan la administración de adrenalina después de la primera descarga. Pero antes del 2015 se recomendaba que a partir de la segunda descarga se aplica adrenalina que viene en ampollas de 1 miligramo, ¿no? En 1 centímetro cúbico, y hay que administrar por vía intravenosa o por vía intraósea una ampolla de adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿no? En este lapso, usted puede considerar la intubación orotraqueal y el uso de la capnografía, ¿no? La capnografía es el método que me va a ayudar a monitorizar o a medir el CO2 exhalado por la víctima durante la compresión torácica. Entonces, la capnografía en este caso va a servir para 2 cosas fundamentalmente. Primero, para garantizar que el tubo orotraqueal está en posición correcta, o sea, dentro de la tráquea, dentro de la vía aérea, y estoy administrando oxígeno adecuadamente. Y 2, para medir la calidad de la compresión torácica. Si yo estoy dando una mala compresión torácica, los niveles de CO2 exhalado medidos por la capnografía van a estar por debajo de 15, ¿ya? De 15 de CO2 exhalado. Pero si yo tengo una capnografía por encima de 15, por decir 20, 25, quiere decir que mi compresión torácica es de buena calidad. ¿Por qué? Porque estoy garantizando que la víctima exhale CO2 en el momento de la expiración. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, capnografía después de la segunda descarga nos sirve para 2 cosas fundamentales. Primero, de garantizar que el tubo está bien colocado en la tráquea y no en el estómago. Y 2, la medición del CO2 exhalado, que va a ir en relación directa a la calidad de la compresión torácica que esté realizando el reanimador en ese momento. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, estoy supervisando un RCP y veo que el reanimador no llega a más de 10 de capnografía, cambio de reanimador, pues, ¿no? Porque yo quiero un reanimador que me dé pues 20 de capnografía, 20, 25 de capnografía para garantizar que esa víctima esté exhalando buena cantidad de CO2. Entonces la capnografía lo que mide es el CO2 exhalado, no solamente por las víctimas en parada cardiorrespiratoria, sino para todos los enfermos de alto riesgo en unidad de cuidados intensivos, unidades coronarias o en trauma shock. Entonces estábamos en la segunda descarga, que llevaba ya 50 joules más. En el caso del desfibrilador manual estábamos hablando de 300 joules. Y en el caso del DEA estábamos hablando de 220 joules, que es lo máximo que traen como descarga los DEAs, ¿no? Entonces, si después de la segunda descarga tenemos que hacer 2 minutos más de RCP básico. Esa es la secuencia. Descarga 2 minutos más de RCP básico. Administrando adrenalina cada 3 a 5 minutos, podemos hacer la intubación orotraqueal. Si acá llega la ayuda, en este momento también puedes intubar e instalar capnografía.
pero si llega más tarde, pues a partir de la segunda descarga, ¿no? Si después de los 2 minutos de RCP básico analizo ritmo nuevamente con el monitor, entonces veo que todavía continúa en desfibrilable, alisto mi tercera descarga que va a llevar 50 joules más. En el caso del desfibrilador manual estamos hablando de 350 joules. Y como máximo en el DEA 220 joules, ¿no? Junto con esa tercera descarga y el inicio del RCP básico por 2 minutos más, puedo administrar drogas antiarrítmicas, ¿no? ¿Qué drogas antiarrítmicas tenemos en reanimación cardiopulmonar? Fundamentalmente la miodarona y la lidocaína, ¿no? La miodarona, ampollas de amiodarona vienen de 300 miligramos la ampolla. Podemos colocar un bolo de 300 miligramos seguido de una segunda dosis de 100 a 150 miligramos en infusión, ¿ya? O usar en los casos de fibrilación ventricular, lidocaína. Lidocaína, nombre comercial, silocaína, nombre genérico, dosis 1 a 2 miligramos por kilo de peso. 1 a 2 miligramos por kilo de peso por vía endovenosa o hacer infusiones de lidocaína para el paciente en fibrilación ventricular, más la descarga, después, todo esto después de la tercera descarga, ¿no? Ya tenemos acá 2, 4, 6 minutos con la tercera descarga y ya estamos hablando ya de más de 5 minutos. Entonces, el pronóstico se va haciendo más sombrío si es que no he resucitado a la víctima, ¿no? Entonces me pongo a evaluar la calidad de la compresión torácica, la ayuda, si ha llegado la ayuda, si tengo adrenalina a la mano, si tengo antiarrítmicos a la mano, ¿no? Todo eso va a determinar si que yo continúe con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? En el caso de los ritmos no desfibrilables, vamos a tratarlos, como les había dicho, no con descargas, sino con el RCP básico en 2 minutos y ayudándonos siempre desde la primera maniobra de RCP básico con las ampollas de adrenalina que debo administrar. Igualmente, 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos, ¿no? Si llega la ayuda y tengo la posibilidad de intubar, intubo, y si tengo capnografía, puedo colocar la capnografía para que me ayude a las actividades que ya habíamos mencionado anteriormente. Al cabo de esas maniobras de resucitación cardiopulmonar, a cabo de esos 2 minutos, nuevamente analizo ritmo, ¿no? Con el desfibrilador. Veo si es desfibrilable o no. Si sigo en no desfibrilable, RCP básico por 2 minutos más. Si es que un reanimador está haciendo sus maniobras de resucitación cardiopulmonar de alta calidad, de muy buena calidad, puede transformar este ritmo no desfibrilable en un ritmo desfibrilable. ¿Se dan cuenta? Y estos son los de peor pronóstico, estos los de mejor pronóstico. Si yo transformo un ritmo no desfibrilable a uno desfibrilable de mejor pronóstico, voy a tratar con descarga. ¿Ya? Ya no con RCP básico, sino con descarga eléctrica. Y de ahí puede salir el paciente nuevamente teniendo pulso y respiración espontánea. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá ya hemos visto de las drogas, adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, amiodarona, 300 miligramos cada ampolla, una ampolla en bolo y luego una infusión de 150 miligramos. La lidocaína les había dicho en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Luego de que uno ha resucitado a la víctima, la va a colocar en una posición adecuada, ¿no? En decúbito lateral izquierdo, con la
el miembro inferior flexionado, el superior extendido, de tal manera que protejamos la vía aérea de las aspiraciones digestivas, ¿no? La contaminación de la vía aérea con el contenido digestivo puede complicar el caso de resucitación cardiopulmonar. Entonces, si la víctima recupera pulso, recupera respiración, la coloco en posición de supervivencia en decúbito lateral izquierdo para evitar la contaminación de la vía aérea y esperar a que llegue la ayuda para trasladarlo a un centro donde le pueda dar los cuidados avanzados post parada cardíaca, ¿no? Ya en ese momento hay que ponerse a averiguar qué causa es la que ha desencadenado la parada cardíaca respiratoria. Nosotros sabemos por estadística, y en la clase anterior se les dijo, que la etiología más frecuente es la patología coronaria, en el 60% de los casos. Pero pueden haber otras causas, ¿no es cierto? Como pueden haber hipovolemias, patologías pulmonares que me van a generar hipoxia e hipercapnia, ¿no? La diabetes mellitus, enfermedades metabólicas que pueden generar desequilibrios hidroelectrolíticos que me pueden llevar a una parada cardíaca, ¿no? Estoy hablando de hipo o hiperpotasiemias, hipercalcemias, hipocalcemias, o los envenenamientos, las toxinas. Otra causa frecuente de parada cardiorrespiratoria son las embolias pulmonares, las tromboembolias, ¿no? En pacientes que generalmente están postrados en cama, ¿no? En reposo absoluto, pacientes obesos, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando he resucitado, lo he sacado de la emergencia, me pongo a averiguar cuál es la causa que desencadenó el cuadro de parada cardiorrespiratoria para también tratar la causa de fondo, porque si no, la víctima va a reentrar en este cuadro. Si no lo tratamos, reentra y me están llamando de nuevo paro, ¿no? Entonces, algo faltó. Entonces, paralelamente, cuando ya estemos en un lugar seguro, en un lugar donde se le va a dar la asistencia avanzada, hay que pedir pues todos los análisis, generalmente hagas, ¿no? Para ver cómo es que está el medio interno en este paciente, ¿no? Bien, eso era lo que le tenía que decir el día de hoy en la última clase. Con esto hemos terminado. Y quisiera preguntas, por favor. Doctor, Creo una que pregunta.